Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Zapata, soy la profesora del ramo de Psicología Social y Organizacional en la carrera INI y en esta oportunidad, este año 2020, me han pedido que los acompañe en el proceso de apresto laboral y de ingreso, ¿verdad?, a sus prácticas profesionales y para algunos a lo mejor el ingreso a su primer instancia laboral formal ya como ingenieros en negocios internacionales. Así que vamos a comenzar nuestra, nuestro trabajo, nuestra presentación. Yo les voy a ir dejando algunas cápsulas grabadas en un canal de YouTube que creé específicamente para esto y ahí ustedes van a poder ir revisando estas cápsulas con los respectivos contenidos. Bueno, para los que no me conocen, como decía, soy psicóloga de profesión, soy psicóloga organizacional, especialista en capacitación y he desarrollado mi carrera profesional en un montón de organizaciones de distintos rubros, navieras, retail, también universidades, fábricas, manufactureras. Por ende, tengo bastante conocimiento de cómo se desenvuelven las organizaciones a nivel regional, nacional y también en el extranjero. Por otra parte, soy especialista en capacitación y formación de personas, por ende lidero programas de formación en distintas temáticas que son competencias transversales tanto para la vía como también para el mundo laboral. Dentro de mi carrera formativa y de desempeño profesional, me ha tocado también realizar procesos de selección, levantar perfiles de cargo, hacer búsqueda focalizada, así que espero que todo lo que vayamos revisando en estas cápsulas les pueda servir de apoyo para la etapa que se está iniciando. Bueno, ya están, ¿verdad?, en su última fase para poder ingresar al mundo laboral, así que están entrando en una etapa y en un proceso que está lleno de experiencias positivas, de sorpresa y de muchas oportunidades que se les van a ir presentando a lo largo de este periodo y de aquí en adelante. Muchas de las cosas dependen de ustedes de ahora en adelante. El tener éxito va a depender de ustedes, el trazar un futuro profesional ostentoso o con mucho desarrollo, con el desarrollo de habilidades, con adquisición de experiencia, con surgir dentro de su carrera profesional, va a depender de su compromiso, de su actitud y de su disposición para el trabajo, ¿ya? La perseverancia, el compromiso y la buena actitud son claves para el éxito y en las organizaciones, pese a que hoy en día hay una alta flexibilidad y también una, un ingreso de gente muy jovencita al mundo laboral, las empresas siguen buscando personas con un nivel de responsabilidad, compromiso y actitud positiva hacia el trabajo, porque son clave para un buen clima laboral, un alto desempeño, un rendimiento en equipo que sea auspicioso. Por ende, todas esas competencias que acabo de mencionar, que se traducen también en comportamientos y en actitudes concretas que nosotros podemos observar en las organizaciones, son lo que a ustedes les va a permitir desempeñarse y destacarse de manera muy auspiciosa y positiva dentro de tanto de la práctica profesional como dentro de sus próximos pasos laborales, ¿ya? Los conocimientos técnicos que han adquirido hasta el momento en los años de formación son la base para ese desarrollo profesional, porque obviamente son aquellos datos duros, ¿verdad?, que nos van a permitir poder dar una respuesta, saber cómo movernos en cuanto a los aspectos técnicos. Van a haber muchas cosas que van a empezar recién a aprender, porque 5 años de carrera universitaria a veces no alcanza para poder tener todos los conocimientos técnicos, pero sí lo que han desarrollado hasta el momento es la base. De aquí para adelante ustedes van a empezar también a poner en práctica esos conocimientos y a adquirir algunos nuevos, sobre todo algunos que tengan que ver con nuevas metodologías o tecnologías asociadas a su profesión. Cualquier cosa que ustedes quieran consultar o focalizar como información conmigo, se van a poder dirigir al mail que está ahí, que es carolina.zapatamo@v.cl, y así nos vamos a mantener contactados. Y yo voy a ir subiendo a este canal que les mencionaba recién, cápsulas, ojalá lo más cortitas posible para que a ustedes les vayan sirviendo de manera más ejecutiva, con información que permita apoyar este proceso de práctica profesional y de ingreso al mundo laboral. ¿Ya? Así que vamos a partir con algo que es una parte importante dentro del proceso y que tiene que ver con el currículum vitae y con la entrevista laboral. El currículum vitae es tu carta de presentación a la hora de postular tanto una práctica profesional como a un empleo.
Hoy en día en la web hay un montón de plantillas que a ustedes les permiten llenar la información de manera mucho más rápida y que son muy bonitos, con muchos colores, de muchos estilos, pero la idea es que sea un currículum atractivo, claro, pero realista. ¿A qué nos referimos con realista? A que la información que contenga sea la información real de acuerdo a algunas actividades laborales que ustedes han desempeñado o algunas actividades que ustedes consideran que son relevantes de mencionar en él, ¿ya? Nunca falsear información, inventar trabajos que no han desempeñado o inventar habilidades o conocimientos o cursos que ustedes nunca han tomado, porque eso después en la práctica profesional, en el ejercicio de la práctica profesional, eso queda en evidencia y ahí ustedes pueden pasar en realidad un bochorno, por decirlo de alguna manera, que no es la idea que se expongan a una situación así. Ya voy a poner un ejemplo de formato de currículum, pero siempre es importante que en la parte superior del documento ustedes ingresen sus datos personales, porque así cuando la persona que lo recibe lo abre y lo lee, arriba sale su información y sabe de quién es ese documento, a quién se refiere toda la información que él va a leer. Hoy en día, poner la foto es opcional. Ya antiguamente era como una obligación, pero con los años nos fuimos modernizando respecto de este aspecto porque puede en algún minuto ser un sesgo para poder decidir entre una persona u otra, ¿ya? En caso de que ustedes decidan poner su fotografía, tiene que ser una foto adecuada al contexto. ¿Qué nos referimos adecuada al contexto? A que ustedes están en búsqueda de una práctica laboral o en búsqueda de empleo. Por ende, la ropa, el maquillaje en el caso de las mujeres y el peinado ha de ser adecuado a esa situación, es decir, también discreto. Tú puedes, las mujeres, por ejemplo, maquillarse, ponerse aros bonitos, grandes, no importa, pero algo que no sea una distracción para la persona que en este caso va a recibir la información. ¿Ya? Tampoco pueden salir con una polera que sea de tirante o ustedes, los varones, a lo mejor se sacaron una selfie en la playa y la encuentran súper atractiva y la quisieron poner. No, tiene que ser adecuado al contexto, que en este caso es una cosa de formalidad, que si tú pones la foto tiene que ser con un aspecto o una fotografía con un atuendo semiformal o formal. En la primera parte del currículum, después de los datos personales, ¿verdad? Y después de si ustedes deciden poner o no poner su fotografía, viene la descripción a modo narrativo de la persona que está escribiendo el documento. En este caso, ustedes ponen una descripción como contando quiénes son ustedes. Es una presentación personal, ¿ya? Esa presentación personal debe tener como información los aspectos más relevantes de ustedes en cuanto a sus habilidades, características, cosas por las cuales ustedes destacan. Es importante que esa información sea también fidedigna, es decir, nosotros no podemos inventar que tenemos habilidades de comunicación altamente desarrolladas cuando a lo mejor somos un poco más reservados y más tímidos. Tampoco podemos poner que somos unos líderes innatos y que hemos liderado los tremendos proyectos, cuando a lo mejor hasta el momento nuestro estilo de liderazgo ha estado focalizado en algunas actividades puntuales, por ejemplo, de actividades sociales, ¿ya? Entonces la idea es no sobredimensionar las habilidades que tenemos, pero tampoco subdimensionarlas, ¿ya? O sea, ni sobrevalorar ni subvalorar, poner las habilidades reales. A lo mejor hay algún logro que es importante destacar y ahí ustedes también lo pueden mencionar dentro de este párrafo descriptivo narrativo que les estoy mencionando. Luego, ustedes tienen que describir las actividades laborales realizadas hasta el momento en caso de haberlas ejecutado. Muchas veces los chiquillos que están en la universidad también trabajan. Por ende, es importante que ustedes pongan sus experiencias laborales que han tenido. ¿Cómo se hace? En forma descriptiva, pero retroactiva. Es decir, tú pones la primera actividad laboral, que fue la última que tú has desempeñado, y de ahí hacia atrás. La idea es que tú ingreses la información de manera ejecutiva. ¿Qué significa eso? Mencionando las principales actividades o funciones que a ti te ha tocado desarrollar dentro de esa actividad laboral. La idea no es tener un testamento, ¿verdad?, lleno de todas las funciones, porque eso finalmente distrae y pierde el foco de aquello que es más relevante y más importante de mencionar. Para los que a lo mejor no han tenido una actividad laboral hasta el momento, podrían poner que han estado en búsqueda o que han desempeñado a lo mejor otro tipo de actividades sociales que pero también han contribuido a su formación personal, ¿ya?
También, después de toda esta información que tiene que ver con el aspecto laboral, viene la descripción también ejecutiva de sus actividades formativas, universidad, colegio o instituto profesional. También, de manera focalizada, la información relevante de esos años de ejercicio. No es necesario poner toda la información de todas las tesis o tesinas que tú realizaste, todos los cursos, porque al final del documento tú puedes poner toda la información como otros conocimientos o conocimientos complementarios o cursos complementarios, y ahí tú mencionas aquello que has tomado. Por ejemplo, tú puedes haber tomado algún curso de Excel, también algún curso de liderazgo, algún curso de estrategias de aprendizaje significativo, y eso tú lo mencionas al final. ¿Ya? Acá voy a poner un ejemplo de currículum, en donde si se fijan arriba está el nombre de la persona y su información personal, como su root, su teléfono y también su dirección, pero ahí selecciono con ese inf- eh, rectángulo en rojo, que viene toda esa información junto con esta descripción narrativa de quienes nosotros somos. ¿Ya? Esto no se pueden olvidar de ponerlo. ¿Por qué? Porque, como decía hace un rato atrás, es tu carta de presentación para quien lee y recibe tu currículum. Tampoco pueden omitir la información de contacto, tu correo electrónico o tu teléfono actualizado. Eso sí, importante chequear que estén los datos actualizados. Muchas veces pasa que en las últimas semanas hemos cambiado ya sea de correo electrónico o de teléfono y no actualizamos esa información, lo cual finalmente se puede transformar en algo en contra porque después las personas no van a tener los datos reales para poder contactarnos. ¿Ya? Y como decía, al final del documento tú puedes poner otros conocimientos. Hay gente que también de acuerdo como a la ficha que encuentra o al currículum formato que encuentra en la web, sale hobbies, otros intereses, manejo del idioma y ahí ustedes van rellenando. Pero siempre, como mencionaba hace un rato atrás, poner información que sea real y que sea fidedigna, no un dato que no los represente y que no sea comprobable después en la práctica. ¿Ya? Después de que nosotros desarrollamos y armamos nuestro currículum vitae, alguien lo va a recibir. Por ende, si le es atractivo, me van a llamar a una entrevista laboral. Entonces vamos a generar el primer contacto. Súper importante que si los citan a entrevista, ustedes deben agendar la hora y el lugar para no olvidarlo. Porque es importante agendarlo, incluso anotarlo en un papelito, ponerlo en la billetera o si es que tienen una pizarra en la pieza, anotarlo, porque el celular te puede fallar, se te puede perder, te lo pueden robar, se puede echar a perder, miles de cosas y después no vas a tener el dato de dónde es que tú tienes que llegar ni el horario en el cual te citaron. Algo que es súper importante es que el día anterior a tu entrevista tú dejes todo organizado, independiente de que esa entrevista a lo mejor sea a las 12 del día o a las 3 de la tarde. Pero ¿a qué me refiero con dejar organizado? Por lo general te van a pedir presentarte a la entrevista con tu currículum. Entonces, ojalá lo dejes impreso. Murphy siempre nos hace unas tallas pero impresionantes, entonces justo cuando tú necesitas usar la impresora, no sabes por qué, pero la impresora no funciona. Por ende, es mejor prevenir y dejar listo eso el día anterior. Así también, ver qué ropa te vas a poner la alarma en caso de que te tengas que levantar muy temprano, verificar la dirección donde tengo que llegar, cuántos minutos o cuántos ratos voy a estar en el traslado hacia el lugar donde me van a entrevistar. Es mejor tener con anticipación visualizada todos esos datos y toda esa información, cosa de que no, de que minimices las posibilidades de error o las posibilidades de llegar retrasado o con una información, en este caso el currículum, que no lo lleves, por ejemplo, que no llegues con lo que se te solicitó. En cuanto a los tiempos de llegada, es ideal llegar de 5 a 7 minutos antes. Nunca tan temprano, pero tampoco tan tarde. ¿Por qué? Porque las personas tienen una agenda. La persona que te va a entrevistar, ya sea, por ejemplo, en una consultora o si es que te van a entrevistar en una empresa, esa persona tiene una agenda. Entonces, si tú llegas muy temprano, esa persona va a estar ocupada y te va a tocar esperar mucho rato. A veces, justamente las salas donde te van a entrevistar también están ocupadas porque tienen distintas actividades y pueden estar entrevistando a otras personas. La idea es que nunca llegues tarde porque, como te decía recién, la persona que te va a entrevistar también tiene una agenda planificada, por ende, si tú llegas atrasado, lo vas a retrasar a él. Muchas veces pasa que tanto en consultoras como en organizaciones, cuando las personas llegan retrasadas, no las entrevistan, ¿ya? Así que trata de mantener como en control
el tema del horario. Aspecto súper importante dentro de todo este proceso y que es un aspecto clave a tener presente. La evaluación comienza desde que tú llegas a la organización y desde que tú saludas. ¿Ya? Tu forma de dirigirte a la persona, tu forma de hacer contacto visual, tus palabras que vas a utilizar, la manera en que vas a saludar, ya todo eso está siendo evaluado. Llevar un vestuario acorde al contexto. Muchas veces ha pasado, sobre todo en el verano, que las personas llegan, van, por ejemplo, a la playa temprano en la mañana y tienen la entrevista laboral en la tarde. Y llegan casi que con traje de baño. Y eso no puede pasar, porque una entrevista laboral, si bien no es una acción o una actividad solemne, es una actividad importante, que se supone que si tú estás postulando es porque a ti te interesa pertenecer a esa organización, ¿verdad? O hacer la práctica laboral dentro de esa empresa. Entonces tú tienes que llegar vestido acorde al contexto. Puede ser semiformal, pero jamás sport o informal, ¿ya? O sea, no puedes llegar con vestido de playa, ni con traje de baño, ni con hawaiana, porque todo eso la persona que te va a entrevistar lo va a estar considerando. Otro aspecto que es importante vinculado al vestuario tiene que ver con tu presentación personal. ¿Y a qué nos referimos con eso? A la limpieza de tu vestuario, que esté limpio, que no esté arrugado, tu higiene personal, las uñas bien cortitas, el pelo peinado, el pelo limpio, higiene dental, si tú fumas, ideal que andes con unas pastillas de menta, con un chicle, porque toda esa información habla de la preocupación que tú tienes por ti mismo, ¿ya? Las mujeres con accesorios adecuados, ni muy grandes, que sean distractores para la persona que te va a entrevistar, y a lo mejor tampoco sin ellos, porque igual es parte del atuendo femenino que por lo general es bien considerado en algunas organizaciones. Si tú estuvieses postulando a un trabajo donde es del área creativa y en donde tú te puedas presentar de manera más informal, tú no tienes ningún problema. Pero en el caso de ustedes, por el tipo de organización a la que probablemente van a postular, se requieren ciertos aspectos que son adecuados, como decía hace un ratito atrás, a ese contexto. No es un desfile de modas, tú no tienes que ir a una fiesta tampoco, no es necesario ir vestido de gala, pero sí preocuparte de que tu presentación personal diga bastante de ti y que en este caso lo que se diga sea positivo, porque también tu aspecto se evalúa. Cuando empieza la entrevista laboral, es importante ser cordial para responder, ¿ya? Y también mostrar disponibilidad. ¿A qué nos referimos con la disponibilidad? Si yo tengo una entrevista a las 10 de la mañana, no puedo planificar una hora, perdón, una entrevista a las 10 de la mañana, no puedo planificar una hora al dentista a las 12 del día. ¿Por qué? Porque es altamente probable que en la entrevista a lo mejor me van a aplicar pruebas psicológicas, a lo mejor la persona que me va a entrevistar se puede retrasar. Por ende, yo si tengo otra actividad que hacer muy cercano a la hora de la entrevista laboral, me voy a empezar a poner ansioso, voy a empezar a mirar el reloj o a mirar el celular, me voy a distraer. Entonces ahí yo ya voy a evidenciar falta de disponibilidad para la entrevista. Y eso se podría malinterpretar, porque tu entrevistador podría pensar que tú no tienes en realidad interés de pertenecer a esa organización y que más lo estás haciendo por una formalidad que te exigen dentro de la universidad y de la carrera, o que en realidad estás por compromiso y que no te interesa, ¿ya? Ahora, cuando empieza todo el tema de la entrevista o aplicación de pruebas psicológicas en caso de haberlas, tú tienes que minimizar todos los distractores, apagar el celular, si andas con una tablet o con algo que te pueda generar como ruido, no poner música en tus audífonos para poder responder las pruebas, porque todo eso te va a distraer. Y más que mal, tanto la entrevista o la evaluación para la práctica profesional como para el ingreso del mundo laboral es una instancia que, queramos o no, nos puede poner nerviosos. ¿Ya? Si te aplican test psicológicos, es importante que jamás mentir, jamás. Incluso aunque tú hayas realizado evaluaciones online, porque hoy en día hay muchos test psicológicos que están en la web, el que estén en la web y que tú los hayas respondido en algún minuto no te asegura precisamente que tus resultados estén bien. Entonces, si tú falseas información, los resultados de tu evaluación van a salir alterados. Y cuando el psicólogo o la persona que te entrevista se da cuenta de esa alteración de los resultados, quedas eliminado completamente del proceso, ¿ya? Porque se da como por poco fidedigna
esa entrevista y esa evaluación. ¿A qué me refiero con toda la información que pueda tener el entrevistador? Las evaluaciones psicológicas, tu currículum o referencias que a veces te pida y además tu entrevista personal. Siempre lo que esperamos es que haya una congruencia en esos tres elementos para poder decidir si una persona es apta o no y cumple con las características que queremos que tenga, tanto para realizar la práctica como para poder trabajar con nosotros. Durante la entrevista, mantenerte sereno, ¿ya? O sea, si voy a temprano a la entrevista, no precisamente porque tome más café voy a estar más despierto, porque a veces la cafeína me deja acelerado, ¿ya? Entonces, es importante la noche anterior dormir bien, cosa que te despiertes bien y durante todo el proceso de entrevista estés tranquilo. El psicólogo, ahí puse yo, el psicólogo no muerde en caso de que a ti te vaya a entrevistar un psicólogo, o también la persona que puede ser tu jefatura directa. Si bien la idea es que no sea amenazante, de alguna u otra manera te va a estar evaluando durante todo el proceso. Y es normal que tú sientas ansiedad y que te pongas nervioso. Eso es esperable y eso te puede pasar incluso cuando tengas muchos años de ejercicio laboral. Responder de manera directa a las preguntas. Existen estilos de personalidad que de pronto cuando se les hace una pregunta, la persona da vueltas y vueltas y vueltas para dar una respuesta concreta. Y eso, por lo general, es percibido como inseguridad, ¿ya? O como evasión. Entonces, la idea es que ustedes, para que eso no les pase, para que no evadan las preguntas, que no se apresuren a responder, pero que analicen bien lo que les están preguntando para que den con una respuesta que sea adecuada y entregue la información que estamos buscando, ¿ya? Ser cauto en las respuestas no significa, como decía hace un ratito atrás, mentir o falsear información, sino que evaluar bien qué es lo que voy a responder, para que así la idea salga ordenada y la información que estoy entregando se entienda. Nuevamente mencionamos que es importante no falsear ni inventar información, porque después te pueden pedir un dato de referencia, lo pueden chequear y en realidad tú vas a pasar de nuevo otro bochorno que es innecesario. Si te llegan a pedir referencia, ejemplo, tú trabajaste de manera informal en el McDonald's o en Cinemark en tu etapa universitaria. Entonces, la persona que te va a reclutar para la práctica, ya sea el psicólogo o tu jefe, probablemente te va a pedir el dato de tu jefe directo en ese trabajo para poder chequear tu comportamiento laboral. Entonces, la idea es que tú tengas los datos actualizados, teléfono y correo electrónico de la persona con la que trabajaste anteriormente, para que así también le avises que lo van a contactar para pedirle datos e información y ver cómo ha sido tu comportamiento. ¿Ya? La entrevista, por lo general, se basa en hablar de ti y en hablar de ti en cualquier aspecto de tu vida. Puede que, como no has tenido experiencia laboral, te van a preguntar cómo es tu desempeño en el ámbito educativo, cómo es tu organización en tu diario vivir, cuáles son las cosas que a ti te gusta hacer, que si tienes, por ejemplo, un talento deportivo, te van a preguntar también de cómo es tu desarrollo y tu desempeño en ese deporte. Entonces, cualquier tema que te estén preguntando, ya sea de índole personal o académico, es parte de la evaluación, ¿ya? Entonces, la idea no es ponerte tampoco tan cómodo cuando estén hablando de algo que pareciera ser que es informal, porque en cierta medida siempre te estamos evaluando, ¿ya? Una vez que finaliza la entrevista, es importante que tú agradezcas la instancia y la oportunidad que te están dando de poder chequearte y poder entrevistarte y estar atento a las fechas que te van a dar para poder saber cómo sigue ese proceso. Muchas veces se entrevistan a varias personas para la práctica profesional, sobre todo cuando la empresa requiere alumnos en práctica, ¿ya? Entonces, no es que tú vayas a la entrevista y al día siguiente te van a avisar que tú eres el candidato adecuado y que está al tiro seleccionado. Puede que pasen varios días, entre 10 o 15 días, pero debes estar atento a las fechas que ellos te van a indicar. ¿Por qué es importante estar atento? Para que no estés preguntando antes de tiempo y no te pongas nervioso ni te pongas ansioso. ¿Ya? En caso de que tú seas la persona seleccionada, siempre va a haber una primera semana que es clave para tu desempeño, ¿ya? Y si hay algo que también es importante, que ya la mencionamos hace un ratito atrás, es tu actitud. Tu actitud positiva, de entusiasmo, de que estás contento por ingresar a hacer tu práctica profesional. Tener una actitud positiva nos ayuda mucho a enfrentar las situaciones de estrés y aquellos momentos en los que la carga a veces laboral o académica a veces es muy alta.
tenemos que entender que hay momentos en que nos vamos a ver sobrepasados, pero que estamos en lo que supuestamente a nosotros nos gusta. Entonces, tener una actitud positiva y de disponibilidad va a ser clave para tu propio proceso vivencial de esta etapa. Otro aspecto importante durante la primera semana es tu disposición al aprendizaje, porque aunque tengas los conocimientos y aunque hayas sido el número uno dentro de tu generación, vas a entrar en una etapa en que vas a aprender, porque ahora todos tus conocimientos técnicos los vas a llevar a la práctica. Y muchas veces te puede pasar que todo lo que has aprendido hasta el momento, te vas a dar cuenta que hasta el momento no lo has ocupado, sino que estás aprendiendo cosas nuevas, que eso pasa en todas las profesiones y en todos los primeros ejercicios laborales, ¿ya? Entonces, la disposición al aprendizaje habla de que tú estés atento, que incorpores la información, que si tienes que leer algo que hasta el momento no habías aprendido, también lo hagas, que escuches las experiencias de las otras personas que están dentro del equipo y eso se relaciona con el otro punto, que es tener tolerancia con las personas que trabajan en esa organización y en ese equipo de trabajo al que tú te vas a integrar. Te vas a encontrar con que hay personas muy antiguas, que son de generaciones diferentes, de profesiones a lo mejor distintas, y por ende tienen una forma de vivir y de asumir el trabajo muy diferente a ti. Pero dentro de esa diferencia tú puedes también aprender. Otro tema importante es que tú estés disponible para las solicitudes y las responsabilidades que a ti se te asignen, ¿ya? Muchas veces los chiquillos llegan a las prácticas profesionales y es como que les toca bailar con las feas. Les toca hacer cosas que nunca pensaron que iban a hacer, pero aunque sea la tega más latera, ten por seguro que en algún momento de tu ejercicio laboral te va a servir. Incluso vas a saber cómo se hace, cuánto te demoras, cuál es el producto entregable, entonces finalmente igual vas a salir ganando. Pero la idea es que tú estés disponible, vinculado a la actitud positiva. Otro punto importante, que eso no solamente lo tienes que demostrar tu primera semana, sino que tiene que ser algo que es transversal. ¿Y por qué transversal? Porque tú puedes, por ejemplo, tú puedes entrar a este trabajo y este trabajo puede ser a lo mejor, la práctica profesional puede continuar contigo contratado. Entonces la idea es que tú te mantengas en una actitud respetuosa con tu entorno y con tus compañeros de trabajo. ¿Ya? Cuando hablamos de respeto, estamos hablando de manejar las opiniones diferentes, manejar los distintos estilos, minimizar los prejuicios, dejar de lado el aspecto físico y también el aspecto psicológico de las personas, porque a veces las personas las vamos como encasillando, es que es muy callado, entonces es raro, oye, es que habla mucho, en medio loco. Entonces, evitar tener ese tipo de prejuicios porque finalmente lo único que van a hacer es sesgar la mirada que tú puedes tener del equipo al que estás ingresando. ¿Ok? Evitar también los malos comentarios. Muchas veces nosotros entramos a equipos de trabajo o a organizaciones en donde hay muchos rumores y donde también aparecen cagüines. Entonces tenemos que tratar de distanciarnos de esas situaciones porque nos podemos ver involucrados en algo que realmente no nos corresponde. Otra cosa que también tenemos que evitar es que si identificamos dentro del proceso de ejecución del equipo de trabajo alguna práctica que nos parece anticuada, que nos parece poco eficiente, y nosotros a lo mejor tenemos una idea para proponer, tenemos que evitar criticarlo destructivamente. ¿Qué significa eso? El criticar por criticar. Recuerden que ustedes son los nuevos. Por ende, ustedes están en un proceso de aprendizaje y van a hacer un aporte en la medida que ustedes critiquen constructivamente. ¿Qué significa eso? Que yo voy a identificar un problema, voy a plantear o voy a levantar el tema, voy a plantear también una sugerencia de cambio, de modificación o de acción y también me voy a involucrar en ese proceso de cambio, ¿ya? Entonces, yo critico constructivamente con las palabras adecuadas, propongo alguna idea para mejorar y además me hago parte. Esos son los tres elementos que nosotros siempre tenemos que tener presente a la hora de criticar lo que sea, sobre todo a una organización o a un proyecto. Muchas veces la gente en los equipos de trabajo siente que su área o el trabajo que desempeñan es como su guagua. Entonces, que tú se los critiques es como que tú le dijeras al hijo de una persona que es feo. Eso le va a doler, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de ser cuidadosos. Otro punto importante es valorar la diversidad, parecido al tema de la tolerancia, pero la tolerancia va más como en el estilo relacional. El valorar la diversidad es la diversidad de metodologías,
de profesiones, de información que yo puedo recopilar, porque eso va a enriquecer mi carrera o toda mi práctica profesional, ¿ya? Pues tengo que aprender y estar dispuesto a adquirir los conocimientos de personas que tienen miradas muy distintas y estilos muy diferentes. Incluso a veces observo y veo patrones de éxito entre las personas del equipo. Entonces ahí uno dice, ah, a este gallo voy a imitar, voy a hacerlo como lo está haciendo él porque le ha dado buenos resultados. No para ser el favorito del jefe, pero sí para que tu desempeño laboral y profesional sea enriquecedor. ¿Ya? Siempre te vas a encontrar en un proceso de aprendizaje cuando ingresas a realizar tu práctica profesional o incluso cuando ingresas a una nueva empresa, ¿ya? Por ende, siempre van a haber temas que no vas a dominar. Entonces, siempre es bueno asumir y reconocer cuando hay un tema o algo que no sabemos, porque somos los nuevos. Entonces, estamos justamente en la etapa de estar disponibles para el aprendizaje. Si nosotros decimos, no, si eso yo lo sé, perfectamente tu tutor de práctica o un colega futuro colega, puede confiarse. Ah, es que no, si lo sabe. Pero ¿y qué pasa si a lo mejor después tú te das cuenta de que no lo sabías? Ahí, ¿cómo le dices a la otra persona? Oye, es que sabes qué, yo pensé que lo sabía, pero ahora me doy cuenta que no. Entonces, ser cauteloso, identificar bien si tengo los conocimientos como para comprometerme con algo o también decir, ¿sabes qué? Esto en realidad no lo he visto, no lo profundizamos, me falta todavía por aprender. Para todo lo que hemos revisado hasta el momento, la comunicación es clave. O sea, preguntar es clave cuando no tengamos claridad de algo y tengamos una duda. Responder de manera oportuna cuando nos pregunten algo, cuando nos manden un mail. Responder incluso si estamos retrasados, ¿ya? Porque así mantenemos informados a la otra persona. Retroalimentar. Cuando nosotros entregamos una información, nos tenemos que asegurar de que la otra persona comprendió el mensaje. Y le preguntamos. Muchas veces pasa que las personas, por no querer quedar mal, te dicen que lo entendieron, pero resulta que en realidad o no estaban prestando atención y no entendieron nada, o en realidad no están interesados. Pero como es parte de un ejercicio laboral, en donde tú te tienes que asegurar que la otra persona reciba de manera eficiente y efectiva la información, tú le preguntas. Y si la persona no entendió, tú le refuerzas, ¿ya? Y retroalimentas. Y por eso es también importante escuchar activamente, escuchar lo que la otra persona me está diciendo, comprenderlo, aclarar las dudas, ¿ya? Parafrasear para poder asegurarte de si lo que la otra persona te está diciendo es aquello que yo estoy comprendiendo. Dentro del periodo que nosotros estamos en nuestra práctica profesional o incluso durante todos los años que podemos estar dentro del mundo laboral, nosotros tenemos que intentar tener una actitud profesional siempre. ¿Qué significa eso? Ser responsable, ¿ya? Y ser comprometidos con aquellas actividades en las que nos involucramos. Pero también tiene que ver, como decía hace un ratito atrás, con aspectos que son a lo mejor un poco más accesorios y que tienen que ver con la forma de cómo nosotros nos proyectamos, cómo nosotros también hablamos, incluso como nosotros hace un rato atrás mencionaba, nos vestimos, ¿ya? Hoy en día estamos con una condición particular que es el teletrabajo, o en este caso la telepráctica, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que yo estoy en mi casa, por ende estoy en un ambiente hasta el momento no estresante, porque no estoy en este contacto personal de tener que, y tampoco estoy obligado a tener que ir a la oficina vestido a lo mejor de terno o con pantalón de vestir y camisa, o las niñas ir de manera más formal, ¿ya? Pero eso no significa que porque estamos en la casa nos vamos a presentar a las reuniones todos chascones, con el pijama. No, la idea es que tú te vayas formando igual el hábito de que, aunque sea de manera virtual, te, te prepares ya, que tu presentación personal pareciera como cuando tú vas a trabajar, ¿ya? Obviamente que acorde al contexto. La presentación personal, ya lo reforzamos hace un ratito atrás, tiene que ver con estar limpio, estar higienizado y bien peinado. Pero hay algo que también es parte de tu presentación personal, perdón, y es llegar a la hora. Si la reunión es a las 11, yo no puedo llegar a las 11:05, ya sea de manera virtual o presencial, salvo que me haya pasado algo grave, pero que yo avisé y avisé con anticipación, ¿ya?
Las reuniones virtuales por lo general se demoran algunos minutos en partir porque todas las personas se están conectando y muchas personas en su medio laboral familiar están con niños chicos, están con otras cosas y eso retrasa el inicio de las reuniones. Si ustedes no tienen esas condiciones, ustedes no tendrían por qué llegar atrasados, ¿ya? Salvo, como decía recién, un impedimento que sea algo que ustedes no controlan. Pero si la reunión es a las 11, conectarse 5 para las 11 y estar a tiempo con todas las carpetas, con toda la información que se requiere para que yo pueda entregar un dato, una información, un informe, o también tener a mano un cuaderno, un lápiz para yo poder ir registrando cosas que me van a dar como indicación. Si nosotros en esas reuniones o en ese interactuar con otras personas nos van a pedir nuestra opinión, la idea es que ustedes, al igual que cuando fue la entrevista laboral, sean cautelosos con los que van a responder, ¿ya? Las respuestas siempre tienen que tener un argumento o una fundamentación. No es responder sí, no porque no, no porque no quiero, sino que tiene que haber un fundamento, usando un buen lenguaje, una buena manera de expresarse y, por supuesto, usando el lenguaje técnico cuando el escenario lo requiere, ¿ya? Ustedes todavía están en esta fase de aprender a hablar técnicamente la mayor parte del tiempo, pero la práctica profesional es una buena instancia para acostumbrarse. Nosotros, las personas, proyectamos una imagen de nosotros a través de nuestras palabras y de nuestras acciones. Por eso es tan importante saber y conocernos como somos, ¿verdad? Y preocuparnos de la información que estamos proyectando. Porque de pronto podemos proyectar una imagen que no es precisamente la que nos refleja y la que nos define. Entonces tenemos que pensar bien antes de actuar, pensar bien antes de responder, analizar una situación que tengo que ejecutar para no actuar de manera impulsiva, ¿ya? Porque a la medida que yo estoy revisando toda esa información, la estoy también digiriendo y voy a ser cauteloso y más responsable con los datos que tengo que entregar. Algo que es súper importante y que ha generado hasta el momento mucho como tema en las organizaciones es que, dado la práctica profesional o dado el escenario de estar trabajando, cuando estás con un teletrabajo, ojalá tengas un espacio que sea adecuado para enfrentar esta situación y para poder realizar tus actividades. ¿Qué significa? No la mesa del comedor, no la mesa de la cocina, no estar echado en la cama, ¿ya? O sea, de alguna manera buscar un espacio donde puedas poner una mesita o un velador, donde sea tu espacio para que tú puedas tener la información organizada y te puedas también conectar de manera cómoda. Algo también que es importante respecto del tema de la comodidad es que si las reuniones van a ser muy largas, estar con la ropa o el vestuario adecuado. Muchas veces las personas, cuando van a las organizaciones, van incómodos. Entonces, estar apretado, estar muerto de frío o estar demasiado abrigado, eso también impacta en la manera en que nosotros nos vamos a relacionar, porque esos ejemplos que les doy impactan en tu condición física y finalmente te molestan y te generan aquí como una distracción y te pueden incluso malhumorar. ¿Ya? Así que por hoy llegamos hasta acá con la información que les quería entregar y voy a ir desarrollando otras cápsulas para poder ir entregándoles la información. Así que llegamos hasta acá. Nos vemos en la próxima cápsula y cualquier consulta a mi correo. Chao.